días. Después de unos merecidos días de descanso, continuó el relato de la Guerra Civil Española en tiempo real, tras haberlo dejado en un punto muy delicado. Justo comienza la Batalla de Madrid, cuando el 7 de noviembre las columnas principalmente formadas por fuerzas del Ejército de África, ahora se llama Séptima División, bajo el mando del general Varela, atacan Madrid principalmente por el oeste, tras hacer una maniobra de distracción por el sur. Lo que ocurre es que estos planes eran conocidos por su oponente, el general Miaja, debido a una orden de operaciones encontrada en el cadáver de un capitán legionario, y Miaja prepara un dispositivo de defensa reforzando el sector occidental de la ciudad y preparando una maniobra de contraataque a ambos lados de los atacantes. De esta manera, siguiendo un relato día a día de los acontecimientos, podemos comenzar el 8 de noviembre con la llegada de refuerzos al frente de Madrid muy importantes, que son al frente republicano, que son los de la primera Brigada Internacional, que recibirá el nombre de 11 Brigada Internacional. Vimos que se constituyó en Albacete a finales de octubre, pero esta vez llegan a Madrid y tras hacer un desfile triunfal por las calles para que la población civil vea el apoyo extranjero que recibe la República, entran directamente a los sectores de la Casa de Campo, y 2 batallones van al sector de la Casa de Campo, al oeste, que es considerado el principal núcleo de ataque franquista, y otro va al sector sur, al distrito a la población, hoy ya está también integrado en Madrid, de Villaverde. Esta 11 brigada, aunque ya hablé de ella, daré más información, recibe el nombre de Brigada Thälmann en honor al dirigente del Partido Comunista Alemán, que en estos momentos está preso en un campo de concentración nazi. Es importante no confundir la Brigada Thälmann con el Batallón Thälmann, también que es formado por voluntarios alemanes exiliados. La Brigada Thälmann tiene efectivamente un batallón alemán que se llama Edgar André, en honor a un militante alemán de origen belga que ha sido recientemente ejecutado, además en la guillotina, por los nazis. Y otra cosa es el batallón Thälmann, también formado por alemanes, que formará parte de la 12 Brigada, que también entrará en combate esta misma semana. Por lo tanto, los 3 batallones son de la 11 Brigada, son el Edgar André, formado principalmente por alemanes, el Comuna de París, que lleva como homenaje a este gobierno provisional socializante que se creó en Francia tras la guerra franco-prusiana en 1871, y por su nombre recuerda que está formado principalmente por voluntarios franceses y algunos belgas, y el batallón Garibaldi, formado principalmente por exiliados italianos. El jefe de la 11 Brigada se hace llamar General Kleber, y da a entender que es un canadiense de origen austríaco, pero esta información es falsa. Kleber, aunque nació en el antiguo Imperio Austrohúngaro, o sea, lo de austríaco es algo de verdad, pero realmente él había nacido en la actual Ucrania, que entonces era la Galicia ucraniana, territorio austrohúngaro. Era, era judío, formaba parte de una familia de origen judío. Él ahora ya no era practicante de la religión, sino que formaba parte de la minoría étnica judía de la parte oriental del Imperio Austrohúngaro. Y su nombre auténtico no era Kleber, sino Stern, Manfred Stern, que cogió el nombre de Kleber en honor a un general napoleónico. Stern había tenido una vida muy aventurera, ya que alistado en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, cayó prisionero de los rusos y estando prisionero allí, bueno, al acabar la Guerra Mundial fue liberado, pero estaba en plena marcha la Revolución Soviética y él se unió a los comunistas soviéticos, de manera que su lealtad pasó a ser la Unión Soviética,
Se hizo ciudadano soviético, combatió en el Ejército Rojo y formó parte de la inteligencia militar soviética, el GRU. En calidad de ello, fue ya asesor de las tropas comunistas de Mao Zedong en China, de manera que contaba con experiencia en guerras extranjeras, ayudando siempre al bando comunista o en el que estaban integrados los comunistas. Por eso Stalin le mandó a España a dirigir la 11 Brigada Internacional, que si bien no tenía prácticamente voluntarios rusos, sí estaba dirigido por un oficial soviético. Estaba dirigida la 11 por un oficial soviético. Bien, pues esta 11 Brigada envía 2 batallones a la Casa de Campo, que es escenario de duros combates, y otra al sector de Villaverde, que es donde se están produciendo las maniobras de distracción, pero también con combates intensos. Y debido a la eficaz maniobra defensiva, gracias a este apoyo de la 11 Brigada y gracias a conocer el plan de operaciones franquista, el ejército de Miaja, con las tropas de Miaja, consiguen parar el avance franquista el día de hoy. No va a continuar las siguientes semanas, pero el plan de Varela, que era llegar hoy mismo al río Manzanares y a ser posible cruzarlo, quedan a varios kilómetros, en ocasiones a cientos de metros, pero no se acercan al río en el día de hoy. Digamos que la ofensiva, el único éxito que pueden apuntarse los franquistas en la Casa de Campo es la toma del Cerro Garavitas, que es el punto más alto de la Casa de Campo, que mide apenas 600 metros, pero es un excelente puesto de observación para la artillería. Sin embargo, bueno, hay más razones. Se podrá ver a lo largo de las semanas siguientes, porque a pesar de que el avance franquista llegará a superar el río Manzanares y a tocar las afueras de Madrid capital, no consiguen las fuerzas franquistas en el mes de noviembre tomar la ciudad, lo cual prolongará la guerra. Aparte de lo ya citado, hay que tener en cuenta que los defensores contaban con líneas de abastecimiento más cortas, eran conscientes de que la caída de Madrid podía significar el final de la guerra, la derrota total, contaban con una ligera superioridad numérica. Se calcula que durante la batalla de Madrid se enfrentaron 18.000 franquistas contra 25.000 republicanos, y el ejército de África, legionarios irregulares, llevaba ya varios meses combatiendo, mientras que en las fuerzas republicanas que defendían Madrid había muchos combatientes recién estrenados, es decir, no tenían el agotamiento de sus contrarios, aunque tenían mucha menos experiencia para equilibrarlo, pero también legionarios irregulares, no cito aquí a Hugh Thomas, no estaban acostumbrados a combatir en zonas urbanas. Su experiencia en Marruecos, incluso en Extremadura, Andalucía y Toledo, eran siempre zonas rurales o campo abierto, de manera que ante una ciudad, por mucho que las afueras de Madrid fueran semirurales, cuando finalmente entren a las primeras zonas edificadas se encontrarán completamente perdidos. De manera que, sumando a todos estos factores, la batalla de Madrid, a pesar de larga y sangrienta, va a terminar con una derrota del bando atacante. Esto deja naturalmente en mala situación propagandística a los franquistas, que siempre habían dicho que Madrid caería enseguida. Mola había predicho que iba a tomar café en la Gran Vía a mediados de octubre. Como esto ya se había filtrado a la prensa, tuvieron los propagandistas del bando de Franco que reinventar su discurso para explicar por qué a 8 de noviembre todavía no estaban en la Puerta del Sol. Y voy a citar, recogido en el libro de Reverte, que es La batalla de Madrid, que ya he comentado que usaré estas semanas como una de las fuentes principales, a los dos grandes propagandistas del bando sublevado. Por un lado está Víctor Ruiz Albéniz, que era corresponsal de ABC y de hecho era abuelo del actual, bueno, ya retirado, pero reciente político Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y presidente de la comunidad y ministro con Aznar. Víctor Ruiz Albéniz era corresponsal de ABC, agregado al bando franquista, al cuartel general de Franco,
y se firmaba sus artículos con el nombre de El Tebib Arrumi, que en árabe significa el médico cristiano, porque antes de ser periodista ejerció como médico en las minas del Rif. Pues el Tebib Arrumi escribió en ABC el 8 de noviembre: Madrid no es Alcorcón, ni siquiera Badajoz o Toledo, dando a entender que es una ciudad muy grande. Digo esto porque por lo visto eran muchos los que se figuraban que llegar a las puertas de Madrid y estar dentro de Madrid eran la misma cosa. Si los rojos se empeñan en defenderse hasta morir, Madrid costará mucha, mucha sangre. No tenemos prisa, no tenemos por qué sentirla. Lo mismo da que sea el 9 que el 15 el día de nuestra victoria. No será ni el 9 ni el 15 de noviembre de 1936, será a finales de marzo de 1939. Mientras tanto, el propagandista radiofónico Queipo de Llano, desde Radio Sevilla, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, leyó el siguiente discurso. Esta detención momentánea, esta detención forzada de las columnas ha sido explotada por los rojos para decir que nos habían contenido y no nos permitían avanzar. Las columnas avanzarán cuando se lo proponga el mando, mañana o pasado mañana, cuando el mando lo ordene, dando a entender que no les han detenido, sino que han decidido pararse. Bien, es una manera también muy habitual de justificar una derrota. No es que nos hayan vencido, es que no hemos querido ganar ahora mismo por alguna razón estratégica que no revelamos. Lo cierto es que Franco seguirá intentando 15 días atacar Madrid con todos los medios de que dispone, y esta batalla va a seguir. Por lo tanto, el 9 de noviembre los combates continúan, aunque en la zona de la Casa de Campo, aunque esta vez son más intensos en Carabanchel, donde siguen peleando las columnas de Barrón y Tella contra la de Cipriano Mera, y también con el apoyo de este batallón de la 11 Internacional, mientras el resto de la brigada contraataca en la Casa de Campo. El 9 de noviembre se producen contraataques de los republicanos. Ya he hablado de la maniobra de pinza que llevarían a cabo contra los flancos de los atacantes, pero la fuerza de las tropas de Miaja no da para hacer retroceder al enemigo. Es decir, son muy eficaces defendiendo lo atacado, pero los intentos de flanqueo y contraataque, aunque se intentan, no tienen tampoco éxito. Es decir, los franquistas no avanzan, pero tampoco retroceden. Y el 10 de noviembre, de hecho, reciben refuerzos. Llega ya la sexta columna de la séptima división. Aquello de la quinta columna que alguien dijo a finales de octubre ya no tiene mucho sentido, porque ahora existe una quinta columna, que es la de Delgado Serrano, en la séptima división, y ahora llega una sexta columna dirigida por Ciro Alonso. Está formada por novedades importantes, ya no son legionarios irregulares, sino que son legionarios, tropas del ejército marroquí y tropas del ejército español peninsular. Lo del ejército marroquí hay que subrayarlo porque los marroquíes que luchaban en los tabores de regulares eran ciudadanos marroquíes, pero que luchaban en el ejército español, mientras que las tropas que entran a la sexta columna y otras que llegarán más tarde formaban parte de la Mejala jalifiana. Eran tabores también, batallones, pero de la Mejala, que es el ejército real de Marruecos, bueno, del sultán, entonces se llamaba el sultán de Marruecos, es decir, son tropas extranjeras a todos los efectos. Igual que estaba mandando Hitler la Legión Cóndor, el sultán envió a la Mejala, que eran tropas marroquíes del ejército marroquí, que entraron en combate en la batalla de Madrid el 9 de noviembre. Además de la Mejala y la séptima bandera de la Legión, la columna Ciro Alonso estaba integrada por tropas del ejército peninsular, concretamente un batallón del regimiento Argel, que estaba destinado en Cáceres al comienzo de la guerra. Con estas fuerzas, con el apoyo de estas fuerzas, las tropas de la séptima división de Varela consiguen llegar al río Manzanares, no cruzarlo. Son parados en un sector de puentes que son el puente de los franceses y el puente nuevo, que se encuentran justo al otro lado de la Casa de Campo. El puente de los franceses es un puente ferroviario
y el puente nuevo es un puente para circulación de vehículos y personas. Se le dedicará una canción por la eficaz resistencia de este puente durante la batalla, ya que no caerá en manos de los asaltantes. Era el plan que tenían, capturar un puente sobre el Manzanares para cruzarlo, pero la eficaz defensa de las tropas republicanas hará que durante varios días este puente no pueda ser cruzado, y cuando ya es irreversible su abandono, pues lo harán volar por los aires. También hay aparte de las noticias militares, hay una decisión por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que lleva el comunista Jesús Hernández, que es el traslado de las obras del Museo del Prado. Igual que el gobierno se había trasladado a Valencia la semana pasada, hoy 10 de noviembre se decide trasladar las principales obras del Museo del Prado a Valencia, bien protegidas, para evitar que sean destruidas por los bombardeos que caen sobre la capital. De manera que hay una evacuación de estas obras, a la cual también tendrá su película en la filmografía española, que se llama La Hora de los Valientes. Llegamos así al 11 de noviembre, donde hay una novedad referente a que empiezan a entrar con fuerza la aviación soviética al servicio de la República en el frente de Madrid. Tenemos de hecho un bombardeo, es el primer bombardeo con éxito de la aviación republicana sobre aeródromos franquistas. El aeródromo de Ávila, desde el que parten fuerzas de la Legión Cóndor para atacar Madrid, es atacado por aviones soviéticos, y entre las víctimas está el teniente alemán Kraft Eberhard, que es el primer oficial alemán muerto en la Guerra Civil Española. En lo que es el frente de tierra, los combates se generalizan. Llegan refuerzos importantes para la República, concretamente la 12 Brigada Internacional, y aunque aún no llegan sus tropas, llega a Madrid el líder anarquista Buenaventura Durruti. Por lo que se refiere a la 12 Brigada Internacional, o Segunda Brigada Internacional si se prefiere, esta recibe el nombre de Garibaldi en honor a uno de sus batallones, el batallón Garibaldi, formado por italianos. Además del batallón Garibaldi está el batallón Thielmann, formado por alemanes, y el batallón André Marty, que es el líder. Este vive, a diferencia de Garibaldi y Edgar André. André Marty es un líder comunista francés y uno de los comisarios y líderes de las brigadas internacionales. Estos tres batallones forman la 12 Brigada y la dirige Paul Lukács, que al igual que Emilio Kleber es un nombre falso. Paul Lukács en realidad se llama Mate Salka y es húngaro. Sin embargo, su trayectoria es muy parecida a la del general Kleber o Stern de la 11 Brigada. Es decir, él pertenecía al Imperio Austrohúngaro, nació en el Imperio Austrohúngaro, combatió en dicho ejército durante la Primera Guerra Mundial, y tras ser hecho prisionero por los rusos se pasó al bando comunista durante la Revolución Soviética. Y este había sido asesor militar no en China, sino en Polonia. Bueno, no había sido asesor, había combatido, de hecho, porque a diferencia de la guerra china, que era una guerra civil entre comunistas y nacionalistas, la guerra soviético-polaca era el ejército rojo contra el ejército polaco, por razones territoriales. De manera que Mate Salka había dirigido tropas soviéticas luchando contra los polacos justo después de la Guerra Civil Rusa. También era escritor, tenía varias obras publicadas. Pues llega a la 12 Brigada Internacional y, como digo, el combatiente líder anarquista de origen leonés, pero que había actuado siempre en Cataluña y ahora durante la guerra en Aragón, Buenaventura Durruti. Llegó el día 11 de noviembre para examinar la situación y anunciar la llegada de su columna de tropas anarquistas
del Frente de Aragón a reforzar Madrid, por razones militares y también propagandísticas. Sin embargo, los 1.800 hombres de su columna no llegarían hasta el 13 de noviembre. Junto con la 12 Brigada Internacional se reciben refuerzos del nuevo Ejército Popular, que son la segunda y la quinta Brigadas Mixtas. Sin embargo, estos refuerzos no son para la Casa de Campo, sino para el sur de la ciudad. Entre el 12 y el 13 de noviembre, la 12 Brigada Internacional, junto con la segunda y la quinta Brigadas Mixtas, atacan el emblemático Cerro de los Ángeles. Es una zona que hasta en ese momento, hasta hace unos meses, tenía un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de casi 30 metros de altura. Ahora lo vuelve a tener porque los franquistas lo volvieron a construir. Esta estatua del Cerro de los Ángeles, donde había una basílica, se había construido en 1919 en lo que se consideraba el centro geográfico de España. Pertenece al municipio de Getafe y se encuentra en la estratégica carretera de Extremadura, es decir, en la zona más al sur de la zona en la que se combate actualmente en Madrid. Durante el verano, los republicanos habían hecho una parodia de fusilamiento de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, hay fotos de ello, y el 7 de agosto volaron la estatua y rebautizaron el Cerro de los Ángeles como Cerro Rojo. Así que es esta zona ahora donde se está combatiendo a partir del 11 de noviembre. Llegamos al 12 de noviembre, donde el combate continúa por todos los lados ya mencionados sin ningún cambio, pero hay una pequeña novedad en el ámbito internacional. El Comité de No Intervención, que sigue reuniéndose periódicamente en Londres, aparte de recibir nuevas denuncias sobre el envío de armas soviéticas a España, por primera vez se aprueba un plan para controlar que no se produzca este envío de armas y de voluntarios a la guerra de España. Es decir, los británicos proponen que tanto en las costas españolas como en las fronteras se coloquen observadores internacionales para evitar este traslado. Se tardará 5 meses en aplicar y cuando se aplique será completamente inútil. Pero por primera vez aparece el plan de control de las fronteras españolas para, teóricamente, tratar de parar la guerra. Y así llegamos al 13 de noviembre, que es el último día de grandes combates en esta segunda semana del mes y segunda semana de la batalla de Madrid. Aquí ya se producen avances de las columnas franquistas por varios sectores. Es decir, tras haber sido frenados hace 5 días, salvo la toma del Cerro Garavitas, ya hay avances en dirección al río. Han llegado al puente de los franceses, cierto, pero esta vez el frente se extiende a todo el sector en torno al hipódromo de la Zarzuela y la zona del río que está al otro lado de la ciudad universitaria, es decir, la zona noroeste de la capital. Es un sector relativamente estrecho, pero digamos que une las dos conquistas, las dos zonas de avance de los últimos días. Lo que está situado entre el Cerro Garavitas al norte y el Puente de los Franceses al este. Alonso y Barrón avanzan por esta zona de la Casa de Campo, mientras que Tella consigue avanzar en la zona sur. Ya ha tomado lo que es Carabanchel, los dos Carabancheles, que son Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, entonces pueblos de las afueras de Madrid y hoy barrios de la capital, y llegan a otro pueblo, hoy también barrio, eso sí, también al sur del río Manzanares, que es Usera, donde se generalizan también los combates. Sin embargo, la cuarta Brigada Mixta sigue defendiendo los puentes desde la zona de Usera. Allí también está el puente de la Princesa, es decir, llegan a otro puente los franquistas de Tella, no era la zona por donde pretendían cruzar, pero llegan allí.
no consiguen cruzar el puente y, por supuesto, el puente de los franceses sigue resistiendo. Este día es también la fecha de el principal combate aéreo hasta el momento de la guerra, porque ya desplegada la aviación soviética y la Legión Cóndor se enfrentan, y también los aviones que envió Italia, se producen dos combates aéreos simultáneos en las zonas sur y oeste de Madrid. En la zona sur, entre la estación de Delicias y el río Manzanares, se enfrentan 14 Fiats italianos a 18 Polikarpov, llamados chatos, soviéticos. No se producen... tenemos aquí algunas listas de derribos. El 13 de noviembre, claro, nos encontramos con diferentes fuentes según los testimonios. Es decir, según la aviación, según el gobierno franquista, el 13 de noviembre se derribaron 11 cazas soviéticos sobre el frente de Madrid, aunque los republicanos solo reconocieron el derribo de 6 cazas, mientras que de 6 aviones, tanto cazas como bombarderos. El total, según los republicanos, es que han perdido 6 aviones, no solo en este combate, sino que había otro simultáneo en el oeste de la ciudad, entre el Palacio Real y el Manzanares, en el que se enfrentarían 17 aviones alemanes de la Legión Cóndor contra otros 18 aviones soviéticos. Podían ser los mismos del otro combate. Según las fuentes franquistas, los republicanos han perdido 11 aviones y, según los republicanos, 6 aviones. Así que la República perdió entre 6 y 11 aviones este día. En cambio, los franquistas, según el gobierno republicano, habrían perdido 10 aviones, mientras que los franquistas solo reconocieron la pérdida de 4. Por lo tanto, entre 4 y 10 aviones franquistas y entre 6 y 11 aviones republicanos fueron derribados hoy sobre la ciudad de Madrid. Los pilotos en ocasiones lograron salvarse lanzándose en paracaídas, pero al parecer es uno de estos episodios que habría que saber más detalles porque no está muy claro si es real o se llegó a matar a esta persona. Lo cierto es que un piloto soviético que derribado sobre la ciudad habría sido linchado por la población madrileña, que le confundió con un alemán. Y también es posible que haya habido otros linchamientos de pilotos auténticos alemanes o italianos, pero sin saber exactamente ni el nombre ni el lugar, no está muy claro si esto realmente sucede, pero si no sucedió, podía haber sucedido. Así que lo que sí es real es que, para evitarlo, el general Miaja cursó una orden de que se cogiera con vida a los prisioneros, o sea, a los pilotos derribados, a menos que intentaran defenderse, y tampoco se disparara sobre ellos si se lanzaban en paracaídas. Serían aparte de ir contra las leyes de la guerra. Todavía no estaban demasiado definidas qué hacer con los paracaidistas, ya que esto era una novedad, que hubiera aviación de combate de manera tan masiva y se lanzaran pilotos en paracaídas. No estaba muy definido por las leyes de la guerra qué hacer con los paracaidistas, pero luego más tarde se definiría eso, que no se puede disparar a paracaidistas que se lancen para salvar su vida. Naturalmente sí se puede disparar sobre las fuerzas de asalto paracaidistas, y si el paracaidista toca tierra hay que cogerlo prisionero a menos que se defienda. Por lo tanto, aparte de estas razones morales, Miaja le interesa capturar vivos a los pilotos para obtener información o para que sirvan de canje de prisioneros para los pilotos propios que sean abatidos sobre territorio franquista, ya que la escasez de pilotos es uno de los problemas a los que ambos bandos se enfrentan. Tras esta semana de intensos combates y también bombardeos, el 14 de noviembre termina con no una tregua, pero una ligera disminución de la intensidad de la lucha. Sin embargo, la batalla va a seguir 2 semanas más. 10 días más. Esto es porque ambos bandos se agotan y están replanteando su estrategia. Los franquistas han tenido un éxito relativo, es decir, han conseguido llegar al Manzanares pero no cruzarlo,
y en la zona sur, donde todo era una maniobra de distracción, aunque no lo pretendían, también han llegado al río. Sin embargo, la República está recibiendo refuerzos más rápido que los que recibe el bando franquista, de manera que se desequilibra el número de defensores por encima del número de atacantes. Esto se va a notar a partir de la próxima semana. Mientras tanto, pues habrá que dejarlo aquí por esta, y de nuevo os doy las gracias por escucharme y nos vemos pronto. Un saludo.